Muy buenas noches, queridos amigos, buenas tardes, buenos días en donde se encuentren en cualquier región del mundo y los que nos van a ver en diferido también. Hoy es 12 de marzo del 2025. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Verdades Incómodas, Río Cuarto. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda Hola a Fer? todos, ¿Cómo andan todos? Muy bien, muchas gracias. bienvenidos. Gracias. Tenemos a Daniela Santa, a Milcar Daniel, a Anis Martínez y Fernando Abarca quien les habla. Y hoy vamos a hablar de una verdad muy incómoda, como siempre, como lo hemos venido haciendo. Pero antes de eso, ¿ustedes saben qué es la ESI, compañeros? Claro, la educación Sí, sexual integral. sí, vamos a estar hablando de eso. Exacto. Antes de Exacto. presentar a nuestra invitada, ¿por ahí teníamos un videíto o no? Sí, Sí. vamos a pasar un videito y ya. El objetivo final es erradicar la humanidad tal y como la conocemos. Una vez que se comprende el destino final, resulta mucho más fácil mirar atrás e identificar el condicionamiento psicológico, la manipulación biológica, el acicalamiento cultural y la preparación educativa a los que hemos estado sometidos durante décadas como preparación para hacernos aceptar un futuro posthumano. Hace falta mucho maltrato físico y psicológico para que una especie inteligente como la nuestra acepte su propia extinción. La mayor parte, si no todo, lo que ha trascendido en los últimos 60 años se diseñó para acercarnos a la aceptación de esa realidad distópica. Lo aceptes o no, vivimos en una matriz hipercontrolada en la que nuestra percepción de la realidad se planifica, gestiona y ejecuta meticulosamente para controlarnos y dirigirnos en la dirección que ellos deseen. Y la dirección es un mundo posthumano. Para ello, primero necesitaban desestabilizar, deshumanizar y desmoralizar a la humanidad por todos los medios posibles. La destrucción de la familia nuclear, el adoctrinamiento de los niños por el Estado, el aborto, la erradicación de Dios y la espiritualidad de la educación, la vida en megaciudades y lejos de la naturaleza, los alimentos, el aire y el agua tóxicos. Las redes sociales sustituyen a la conexión e interacción humanas reales. Guerras interminables y migraciones masivas. Estrés, ansiedad, depresión, drogas y alcohol. Constante alarmismo. El relativismo moral como nueva religión. Y podría seguir y seguir sobre cómo la humanidad ha sido influenciada y forzada a alejarse de todas las cosas que nos dan fuerza, seguridad, propósito y significado. Una población débil, inmoral, desconectada, ignorante e insana es un blanco fácil para la siguiente etapa, la creación de toda una generación de seres andróginos. La masculinidad está siendo atacada psicológica, cultural y biológicamente. Las mujeres son sustituidas en el deporte, el espectáculo y la política por hombres que se hacen pasar por mujeres, y a los niños se les adoctrina en la escuela para que piensen que el género es una elección. El movimiento transgénero no es un movimiento de base. Viene de arriba. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, la sexualidad o los derechos civiles de las personas. Es una operación psicológica maligna con el claro objetivo de acercarnos al transhumanismo haciéndonos cuestionar la noción más fundamental de la identidad humana, nuestro género. Si no sabes quién eres, si ya te identificas como un híbrido entre hombre y mujer, te convencerán fácilmente para que te conviertas en un híbrido entre humano y máquina. La ideología de género es el 2 más 2 igual a 5 de la novela distópica 1984 de George Orwell. Es la prueba final para ver si seguiremos la línea partidista más absurda hacia nuestra propia extinción. Pero 2 más 2 son 4.
Y no importa cómo decidas vestirte, llamarte o cambiar tu físico, eso no cambiará. La triste realidad, sin embargo, es que en el proceso de gaslighting, para acercarnos a un futuro posthumano, han dañado mental y físicamente a un número cada vez mayor de niños y jóvenes. Y la cosa no hace más que empeorar. Hay que poner fin a esto. Bueno, qué interesante. Me parece que este es a lo que quieren llegar al final, pero en la agenda Tal hay cual. un tema que se llama educación sexual integral y para ello nos va a hablar nuestra invitada de hoy, Romina Cáceres, licenciada en psicología. Muy buenas Hola, tardes, Romina. Romina. Muchas Bienvenida. gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo están Dani, Daniel, Anis? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Un placer. No, gracias a vos Al por contra- estar. Bueno, Al contrario, Romy, la verdad que es un gusto tenerte con nosotros por primera vez, lo que significa que por ahí puede haber otra, pero bueno, ¿quién podía hablar mejor que vos de esto que es un tema que preocupa a todos los que estamos conscientes de esto que quieren hacer de sexualizar a los niños? Y este tema de hoy sería interesante que se pueda difundir este programa, porque muchos padres, muchas madres desconocen esto realmente y es fundamental que tengan acceso a la información, a esto que vamos a hablar hoy, que Romina va a hablar, porque no se puede, es aberrante lo que quieren hacer con los niños, con los chicos de 6, 7, 8, 10 años. Y ese videíto introductorio que vimos creo que habla de la locura, de la locura. Bueno, yo no voy a hablar más, simplemente vamos a dejar hablar a quien sabe, que es Romy, y le voy a hacer una pregunta de entrada que es la siguiente, o sea, ¿de dónde viene esta ideología? ¿De dónde nace esto, no? Y bueno, después a partir de ahí, vos, Romy, podrás en esta charla más o menos darnos un panorama completo de la locura que es esto. Así que te escuchamos. Bien. Excelente, Dani. Es una muy buena pregunta para empezar este tema porque, como bien decía esta mujer, que la verdad es que tiene una capacidad de síntesis impresionante, porque la verdad es que este movimiento de la sexualidad, de los procesos de ingeniería de la sexualidad están muy ligados con el proceso de transhumanismo a nivel general, político, a nivel biológico. Son líneas de pensamiento, líneas filosóficas que están entrelazadas, ni hablar desde la política y desde la sociología. Pero para poder entender qué hay detrás de estos planes, necesitamos hacer sí o sí un revisionismo histórico. Sí o sí, ¿por qué? Porque decir que detrás de estos planes de educación sexual integral, que la palabra integral significa que está la perspectiva de género, la teoría queer en su versión más extrema, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos términos. Pero básicamente esta educación sexual integral tiene un origen específico. Ustedes saben que el siglo pasado empezó con Freud toda una revolución en el área de la salud para empezar a comprender y estudiar este fenómeno de la sexualidad. Lo que pasa es que uno tiene que ir con pie de plomo en estos temas, porque lo que sucede es que como son temas sensibles que involucraban, ¿no? Históricamente causas justas, como por ejemplo que se defiendan los derechos de los homosexuales, que se defienda la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, ¿no? Todas son cosas justas que uno podría adherir fácilmente del sentido común y de cualquier persona de bien. Pero ¿qué sucede? Como es un proceso de ingeniería social, y yo lo digo abiertamente, es un proceso psicopático, es un proceso de manipulación psicopática, uno tiene que ir con pie de plomo porque se utilizan estas causas justas para introducir la agenda perversa. Siempre es así, fines perversos, como los cuales el antinatalismo. El antinatalismo es un objetivo claro dentro de los organismos internacionales, lo dicen abiertamente. Y si uno investiga quiénes son los ideólogos de esto que se conoce como educación sexual integral con perspectiva de género, vemos que siempre están los mismos de siempre, los mismos financistas de siempre que tienen abiertamente intereses antinatalistas
y eugenésicos, es decir, de reducción de la población, de un cierto sector de la población, de ciertas características sociales, de ciertos rasgos genéticos incluso. Ahí ya fíjense cómo estamos hilando fino y nos metemos en transhumanismo, ¿no? Porque esto es otro de los objetivos. ¿Qué pasa? Cuando uno lee todos estos manuales que hoy en día están en todas las escuelas públicas y privadas de casi todos los países de Occidente, ¿cuál es el fundamento científico que utilizan estas personas, los gobiernos, para legitimar lo que se enseña, que es una barbaridad? Cuando uno lo empieza a ver, uno entiende la cantidad de manipulación y de choques biológicos que se le genera a un niño. Bueno, ¿qué está detrás? La UNESCO. Eso es lo que te dicen en primera instancia. La UNESCO es la base científica y moral, te dirían algunos, filosófica, política y económica detrás de estos planes de educación sexual integral. Entonces ahí uno ya tiene la punta del iceberg. Cuando uno empieza a investigar la historia de la UNESCO, la historia de Naciones Unidas, cómo se generaron los primeros consejos de educación sexual en Estados Unidos en el año 64, por ejemplo, uno descubre que, por ejemplo, su fundadora, Mary Calderón, una médica exdirectora de la Planned Parenthood, también organización desde sus inicios dedicada al control de la natalidad de ciertos sectores de la población de Estados Unidos con fines eugenésicos, esta mujer lo dice abiertamente. Nuestro plan de educación sexual, ustedes fíjense, el primer Consejo Nacional en Estados Unidos para la Educación Sexual, con esta directora que venía de la Planned Parenthood, financiada por Fundación Rockefeller, por supuesto, dice abiertamente que todo su plan de educación sexual estaba basado en el trabajo de Alfred Kinsey, conocido por Hollywood, alabado por Hollywood, este biólogo y psicólogo, que básicamente era un abusador infantil y que manipuló todas sus estadísticas para promover, entre otras cosas, acuérdense de esto, causas justas mezcladas con agenda perversa y con reducción poblacional y con objetivos políticos y económicos. Alfred Kinsey fue uno de los pioneros en la investigación de lo que él denominó sexualidad infantil. Tomó la obra de Freud, el psicoanálisis, que fue uno de los primeros, como bien les dije, que empezó a investigar esto, que era muy tabú para la época, que él denominó sexualidad infantil, ¿no? Que ya también hay una distorsión ahí en eso de la sexualidad porque lo equipara. Freud fue el primero en equiparar estas pulsiones parciales, ¿no? Dice Freud, el niño es un perverso polimorfo que tiene pulsiones parciales y que luego en la pubertad se unifican. Entonces, el desarrollo que ese niño tenga en la pubertad va a ser la réplica de lo que ese niño vivió en su desarrollo libidinal. Bueno, Alfred Kinsey toma un poco esta idea de Freud de la sexualidad infantil y, por supuesto, que da 10 pasos más adelante y llega a decir que todo niño, desde el nacimiento, es un sujeto con necesidades sexuales. Ya fue un pasito más allá de Freud. Dijo, bueno, ya no se trata de pulsiones parciales que están ligadas con el placer que puede experimentar un niño a través de, por ejemplo, estimular ciertas zonas de su cuerpo ligadas con la supervivencia, decía Freud, por eso tiene esto de que iba variando la zona erógena del niño y eso también va variando en su desarrollo libidinal y en su desarrollo psicosexual. No. Alfred Kinsey va un pasito más allá y dice, bueno, no, todo niño desde el nacimiento tiene necesidades sexuales. Y ahí empezó a implementar una serie de estudios fraudulentos, bárbaros y que, por supuesto, ponían en práctica el abuso sexual infantil, llegando a la conclusión de que todas, y presten atención porque acá también entra lo perverso, todas las orientaciones sexuales son equiparables. Incluida, por supuesto, no sé si se puede decir la palabra, pero incluida la orientación de un adulto hacia un niño. Todas son equiparables y se tienen que tratar de igual forma. ¿Por qué decimos que detrás de esto hay mucha manipulación psicopática? Porque por supuesto que el trabajo de Alfred Kinsey, que fue pionero en esto de
quitarle la moral a la sexualidad, que en realidad no le hizo nada bueno quitarle la moral a la sexualidad, porque se ha hecho en toda nuestra historia como especie y es necesario, y ahora les voy a explicar, no el motivo moral de eso, sino el motivo biológico y psicológico por el cual tiene que intervenir siempre la moral en la sexualidad. Pero Alfred Kinsey dijo, bueno, no, la moral en la sexualidad, esto no aplica, y trajo cosas al debate que eran necesarias. Por ejemplo, esto de la despenalización de la homosexualidad. Pero ¿qué pasa? En el medio, el trabajo de Alfred Kinsey hizo a través de investigaciones fraudulentas donde se interpretaban de manera absolutamente sesgada los datos y las fuentes, porque, por ejemplo, él trasladó información que recopiló en reclusos de la población carcelaria en Estados Unidos y lo equiparó a toda la población. O sea, solo en hombres que estaban presos y lo quiso equiparar a toda la población. Entonces, el trabajo de Alfred Kinsey, sí, Dani. No, yo pienso que son muy hábiles y con una verdad, como vos dijiste, por el tema de los homosexuales, con una verdad te meten 10 mentiras y ahí te envuelven y te enriedan todo. Exactamente. Por eso yo lo digo abiertamente y así lo considero. Vengo estudiando hace mucho esto de por qué es tan efectiva la manipulación, ¿no? ¿Por qué una persona puede caer en estas redes? Y bueno, justamente porque es psicopático, ¿no? Utilizan el lenguaje, utilizan el aspecto emocional de las víctimas, que puede ser una persona, ¿no? Si es un psicópata de a pie, de eso que uno se puede encontrar ahí en la calle, o si es un psicópata o una institución psicopática, utiliza la emoción de un pueblo, utiliza la buena moral, los buenos valores de un ser humano en su propia contra. Entonces, lo que sucede con la obra de Alfred Kinsey es que se utilizó para legalizar, por un lado, la pornografía. Claro. Por otro lado, el aborto también fue una de las piezas claves dentro de lo que es la legitimación y la promoción del aborto como estrategia reproductiva, cosa que también eso es control de la natalidad pura desde sus orígenes. Y en última instancia, metido ahí, ¿no? como mascarón de proa, la homosexualidad. Pero en última instancia también lo que hacía desde el punto de vista, entre comillas, cientificista, es empezar a legitimar esto de las personas atraídas hacia menores, que así lo empiezan a denominar para quitarle el peso moral y el rechazo de la población hacia estas personas abusadores de niños. ¿Qué sucede? Cuando uno investiga quién lo financió, quién financió la mayor parte de la obra de Alfred Kinsey, tenemos de vuelta la Fundación Rockefeller. Fíjense cómo tenemos la Planned Parenthood, tenemos la UNESCO, tenemos estos organismos internacionales que desde que se empezó a trabajar esto de la educación sexual integral, con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el 94, lo dicen abiertamente. Tenemos que reducir la población, es una urgencia, es un objetivo público de todas las naciones poder reducir porque hay sobrepoblación, necesitamos reducir la población. Y siempre se utilizan eufemismos, porque forma parte de la manipulación psicopática, como por ejemplo los derechos de salud y reproducción de la mujer, porque hay otra cosa, Dani, vos preguntabas, ¿cuáles son los orígenes de esto de la educación sexual? Otra de las vertientes políticas, filosóficas y académicas es el feminismo de segunda ola, todo lo que es el feminismo de segunda ola con su movimiento ya por estos mal llamados derechos de salud reproductivo, que en realidad no son otra cosa que control poblacional. En última instancia lo que promueven es eso, es reducir la población, pero hay un efecto adverso colateral que no está tan claro a veces cuando uno hace un revisionismo histórico, porque de esto sí o sí se requiere conocimiento biológico y estudiar la epidemiología para entender que esto que les voy a compartir es un efecto de lo primero. Desde la década del 60, con el feminismo de segunda ola, con esto que se conoce como revolución sexual, que en realidad no liberó a nadie, sino que solamente cambiamos a una nueva forma de esclavitud mucho más dañina porque es menos visible.
Con estos movimientos, hasta el día de la fecha, lo que hemos logrado es, a nivel social y a nivel epidemiológico, es un freno en la madurez psicoevolutiva de hombres y mujeres. Y ahí entra una de las consecuencias que uno puede palpar cuando uno analiza la epidemiología y a nivel social qué es lo que está pasando. Es decir, uno de los efectos de la educación sexual integral con perspectiva de género que niega la biología y dice que todo es un constructo social es provocar choques biológicos a partir de introducir confusión en la niñez que generan un freno psicoemocional en esos niños. Esa es una de las causas por las cuales cada vez tenemos más personas que están frenadas en su desarrollo emocional, social y biológico en muchos casos. Esto fue un fenómeno conocido, ¿no? La inmadurez que se ve en las nuevas generaciones. No está por fuera de esto. Bien. Qué locura. Perfecto. Sí, Perfecto. vos Hay sabés, una Romy, cosa- que Hay una cosa más que por el segundo tema que es importante puntualizarlo. ujú, Este fenómeno de la inmadurez en hombres y en mujeres es una de las causas por las cuales las personas tienen problemas para formar relaciones duraderas entre sí. Y por eso yo se los adelanté cuando hablábamos antes, es que la educación sexual integral con perspectiva de género, o sea, con confusión en la niñez y con todos los choques biológicos asociados a esto, que está relacionada con el problema de soledad que tenemos hoy. El gran tema de soledad que tenemos hoy, que es que la gente no tiene relaciones duraderas y cada vez se siente más sola con toda la sintomatología mental que eso conlleva. Son fenómenos sociales que están asociados. ujú, Y se ve, se está viendo en la sociedad eso, porque el tema de sí, las relaciones entre hombres y mujeres se ve muy afectado por todo eso. Y la pregunta también que te quería hacer, o sea, eso es toda esa manipulación mental a los niños, en el futuro trae un montón de problemas, supongo yo, ¿no es cierto? En la psique del que es niño y que le explican todas esas cosas, le enseñan eso, en un futuro, ¿qué le pasa en su cabecita? Bueno, es una muy buena pregunta. Fíjense ustedes hasta dónde va la manipulación y la locura que mismo los ideólogos de todo este tema de la educación sexual integral con perspectiva de género caen en la contradicción constante. Esa es otra característica del discurso manipulatorio, la contradicción constante, la confusión. ¿Por qué? Porque la confusión lo que primero le produce a un niño, la confusión, no brindarle herramientas sólidas para interpretar y poder conocer y absorber el mundo en el que se mueve, genera un desorden y un caos mental. Que el niño, por supuesto, esto es lo primero, y esto es muy importante conceptualizarlo. Lo primero es que el niño empieza a generar choques biológicos múltiples, situaciones biológicas que van en contra de su propio desarrollo. Ustedes saben esto de la contradicción. Los psicoanalistas, yo me considero una ex psicoanalista, lo primero que estudian, cuando estudian este desarrollo psicoemocional y evolutivo de los niños, es entender de que en la etapa que ellos denominan la etapa fálica, que es una etapa que Freud descubre que se da más o menos, no, esto según sus descubrimientos, se da alrededor de los 4, 5 y 6 años, puede empezar a los 3. Esta etapa fálica coincide con estos primeros rasgos de investigación infantil que todo niño tiene para conocer la diferencia sexual, ¿no? Recién ahí, y Freud lo descubre, eso es algo que es correcto, yo coincido, ustedes lo podrán ver en los niños que tienen alrededor que no han estado ideologizados y expuestos a esta información distorsionada. El niño recién a esa edad empieza a, primero, preguntarse, hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no somos iguales? ¿En qué no somos iguales? Y esa investigación sexual que se da durante la etapa fálica, descubre Freud,
Es fundamental que se dé primero por voluntad propia, por mismo esta pulsión investigativa, diría Freud, para el niño conocer el mundo. Y por supuesto va a requerir también de adultos que le puedan compartir información sobre que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Eso dice Freud, fíjense Tal cual. ustedes la contradicción de cómo se cae hoy en día en esto, que es algo que un psicoanalista te diría, que les digo Sí. psicoanalista porque acuérdense, Alfred Kinsey tomó el psicoanálisis, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Este conocimiento de que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina produce en el niño esto que se llama el miedo por la castración, el complejo de castración, que Freud elaboró una teoría que es a partir de esto que el niño empieza a elaborar su sistema psíquico a partir de reprimir estos impulsos sexuales. Ahí ya empieza la distorsión, ahí ya no coincido más, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que Freud descubre? Que eso sí es algo muy cierto y muy necesario. Es que el niño recién a esa edad y solito empieza a descubrir el mundo por esta pulsión investigativa, por este ánimo investigativo, en descubrir que hombres y mujeres no somos iguales. Fíjense otra cosa que también descubren los psicólogos evolucionistas. La mujer, las niñas, recién en la pubertad descubren, la mayoría, es decir, la cavidad vaginal como estructura anatómica, porque creían que no existía, que existía la uretra y que existía el ano, ¿no? Recién ahí descubren los psicólogos evolucionistas. Fíjense cómo es un proceso natural, paulatino, que por lo general se da por iniciativa de ese niño, pero que requiere, por supuesto, de una estructura de adultos que le devuelvan una información segura de qué es lo que diferencia a un niño de una niña. Bueno, esto es exactamente lo opuesto es lo que se promueve hoy en las aulas, desde jardín, Tal cual. desde infantes, Tal desde cual. las etapas iniciales. Es decir, negar que existe un condicionamiento biológico que vaya a determinar qué es un niño y qué es una niña, por un lado, y en última instancia, en las líneas más extremas, por eso le nombré a esta teoría queer, que está muy relacionada con el feminismo extremo, el feminismo de tercera y de cuarta ola, es promover que no existe el binarismo, es decir, que existe multiplicidad de posibilidades de género, esto de la performatividad de género. Lo biológico no interfiere para nada, no determina nada. Todo lo que hemos conocido y hemos asimilado a una posible caracterización de lo que es el sexo, diría, por ejemplo, Judith Butler y Eve Kosofsky, por ejemplo, que son estas feministas referentes de la línea queer, todo eso que se conoce en realidad es un estereotipo de género. Y el estereotipo de género es lo que causa las diferencias de género. No es una diferencia biológica, es el estereotipo de género, introducido ¿por quién? Por un sistema heteropatriarcal diseñado por hombres heterosexuales que quieren oprimir a las mujeres y a todas las minorías sexuales, ¿no? Ahí ya fíjense cómo empieza la manipulación, recuerden, involucrar causas justas en la distorsión y en la manipulación psicopática. Entonces, en última instancia, lo que se está promoviendo en las aulas es que nuestra biología no existe. Nacemos, esto es lo que en filosofía se conoce como la tabula rasa. Somos una tabla en blanco, nacemos en blanco, como una tabla en blanco, y todo lo que se inscribe es cultural. Por ende, nosotros podemos performar nuestro género, podemos hacer una escena donde vamos eligiendo diferentes elementos culturales, elementos accesorios, formas de hablar, vestimenta, para poder hacer una performatividad de género. Nada de lo biológico va a intervenir. Bueno, esto es, uno diría, bueno, supongamos que nos ponemos escépticos y diríamos, a ver, vamos a creerle a esta gente, vamos a decir que vamos a poner a prueba esta hipótesis. Bueno, si desde la década del 60, lo que se promueve desde la década del 60 hasta ahora, hubiese sido liberador
hubiese sido algo positivo que nos ayuda a entender nuestra verdadera naturaleza y a liberarnos de estos sistemas opresores, de este sistema heteropatriarcal que nos oprime, que nos limita a un binarismo de género, que esto es una cárcel moral, religiosa que nos oprime. Si esto fuera verdad, hoy deberíamos tener índices diferentes de sintomatología de los que tenemos actualmente. Los índices que tenemos actualmente son en su gran mayoría, y se replica mundialmente en todos los países, sintomatología mental como una de las principales sintomatologías que ocupan los primeros puestos de epidemiología en cualquier país. Es una característica biológica de nuestra época, se llaman enfermedades frías, porque son enfermedades mentales, son enfermedades que no involucran esta parte como del sistema o la fase de reparación en la parte biológica, ¿no? Son enfermedades frías. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se dan a partir de tanta manipulación y es el efecto de esa manipulación en tempranas etapas de la vida. Entonces, la sintomatología mental como característica sociológica y epidemiológica de nuestra época es la prueba fehaciente, irrevocable, biológica de que esto que se promueve como liberación es exactamente lo opuesto. Nos está encarcelando y encima es una cárcel disfrazada de eufemismos. Es una cárcel disfrazada de manipulación psicopática. Es una cárcel muy bien diseñada por procesos, por laboratorio social. Ustedes saben que hay, por ejemplo, un autor que se llama de la Escuela de Frankfurt, que es estudiada en todas las carreras sociales, en todas, psicología, comunicación, hasta biología, se llama Teodoro Adorno, que forma parte de una escuela de Frankfurt, ¿no? Esta parte crítica del pensamiento, muy ligada al marxismo, al feminismo también, decía, tenemos que, abiertamente lo dice en sus obras, tenemos que revocar a la familia tradicional, porque la familia tradicional es la manifestación social de un sistema opresor que viene ligado a formas autoritarias como por ejemplo de la religión. Entonces tenemos que revocar toda estructura moral porque la moral, la religión y las estructuras tradicionales no solamente están asociadas al autoritarismo, sino que también son sinónimo de poca inteligencia. Fíjense cómo nos manipulan. Nos hacen creer que eso es de poco inteligente, no ser una persona religiosa, espiritual, que defiende las tradiciones. Entonces, este fenómeno de manipulación, de moldeado de nuestra percepción, está muy bien ingenierizado. Por eso es que ha logrado calar tanto, porque está metido, está promovido desde las décadas, como les decía, de las décadas de los 50, los 60, y son financiados por estas grandes estructuras globalistas que comparten intereses, ¿no? Cuando uno empieza a investigar desde ese lado es que uno se da cuenta cuáles son los verdaderos intereses y por qué ha funcionado tanto, porque estos textos se estudian en todos lados. Ujú. Sí. Romy, Bueno, el mayor... sí, decí, Dani. no, quería preguntarle a Romy Dale. si las religiones también no son una forma de manipular, porque yo veo que hay ciertas religiones como que te cooptan, digamos. Uh-huh. Mira, Dani, yo vengo estudiando mucho sobre la religión en estos últimos 2 años, porque personalmente yo me considero una víctima de muchas cosas, de estos procesos de ingeniería social, entre los cuales está, creo yo, por mí también mi experiencia personal, mi experiencia familiar. Yo le generé mucho rechazo. Yo vengo de una familia católica, muy católica, muy, muy católica. Entonces, gran parte de mi juventud me consideré atea, ¿no? No quería saber nada, mismo por esta experiencia que tuve en mi familia, que me generó esto, ¿no? Y ni hablar en la facultad, donde empecé a leer todos estos autores. Fíjense que yo me formé como psicoanalista y empecé a estudiar toda la teoría crítica, el feminismo. Era feminista mientras estudiaba psicología, era una feminista muy enojada, ¿no? Porque me manipularon muy bien. Entonces empecé a estudiar todo esto y yo decía, claro, forma todo parte de la misma manipulación. Bueno,
cuando empiezo a estudiar sexualidad, en profundidad, ¿no? Porque ya con esto de la distorsión de psicoanálisis hay cosas igual que me quedaron, pero cuando empiezo a estudiar en profundidad la sexualidad y la manipulación alrededor de la sexualidad hace unos 4 o 5 años más o menos, empecé a escuchar a personas que dentro de las religiones, dentro de la religión particularmente cristiana, ¿no? En todas sus vertientes, e incluso dentro de la religión judía en todas sus vertientes, me empecé a encontrar con ciertas verdades que coincidían con el conocimiento biológico que yo venía aprendiendo de medicina germánica, ¿no? De cómo funciona, de las leyes que funcionan, que regulan nuestra biología. Y empecé a encontrar similitudes, ¿no? Como verdades que estaban en estos textos que coincidían con este conocimiento de cómo funciona nuestra biología y lo que verdaderamente nos hace estar en coherencia y, por ende, tener menos sintomatología, ¿no? Entonces, coincido, Dani, con que las instituciones forman parte, las instituciones religiosas, de la manipulación y son una pieza clave de la manipulación psicopática. Coincido sin ninguna duda, Dani. Pero tengo que hacer la aclaración de que hay muchas verdades en estos dos textos, ¿no? En la interpretación judeocristiana de la forma, y ojo que estoy hablando de interpretaciones, porque también hay mucha manipulación de esos textos. Hay textos que no se conocen, hay mucha interpretación muy errada de estos textos. Por ejemplo, yo hace poco leía sobre esto de que se promueve dentro del cristianismo como poner la otra mejilla para ¿no? Ante la ofensa. Sí. Bueno, hay otra interpretación sobre eso, ¿no? Porque en la tradición romana, me enteré hace muy poquito esto, abofetear de esta manera era una falta de respeto. Entonces, lo que en realidad el texto quería decir era que poner la otra mejilla era una señal que se le pedía al oponente, al otro que estaba ahí, de igualdad y de respeto. No es un acto de sumisión. Fíjense cómo la interpretación de eso es clave. Entonces, hay dentro de estos textos, no así del Corán, si nos metemos en sexualidad y nos metemos en textos religiosos, les debo decir que el Corán promueve un sistema patriarcal extremo donde lo que se produce en última instancia socialmente es la infantilización de las mujeres. Entonces ahí ya entramos en un terreno donde la pareja deja de ser pareja y entonces pasa a ser, ¿no? un niño más la mujer y ya perdemos algo que, por ejemplo, en la tradición judeocristiana se ve como esto del hombre y la mujer a la par. Diferentes, Exacto. pero a la par. Muy diferentes, completamente diferentes y complementarios, pero a la par. Entonces, he encontrado, Dani, en estos textos ciertas verdades que, la verdad es que haciendo incluso un revisionismo histórico de nuestra historia como especie, estos sistemas religiosos, sacando la manipulación psicopática de las religiones, ¿no? Centrándonos en simplemente estas verdades de estos textos, nos ha asistido, Dani, para poder regular ciertas tendencias naturales que tenemos en pos de nuestra evolución. Por ejemplo, si nos guiamos en esto de la sexualidad, antes de que aparezcan las religiones monoteístas, existía una distribución de las relaciones sexuales muy, muy dispar. Y existía una organización hipergámica de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Es decir, había una muy poquita cantidad de hombres que accedían a una gran cantidad de mujeres, a la mayoría de mujeres. Y había una gran cantidad de hombres que no podían acceder a esas mujeres porque directamente no tenían forma de competir contra estos otros líderes que acaparaban la mayor cantidad de mujeres. ¿Qué sucede? Con la intervención de estas religiones monoteístas y con otro tipo, por supuesto, de procesos sociales, pero donde intervino mucho este proceso religioso, se empezó a regular de otra manera las relaciones sexuales y las relaciones entre hombres y mujeres. Lo que favoreció, porque empezamos a tener distribuciones uno a uno, para cada hombre una mujer, para cada mujer un hombre, lo que posibilitó la disminución de mucha sintomatología y muchas
muchas guerras primero, sin lugar a duda, muchos conflictos, que los conflictos siempre son originados por sintomatología mental, a nivel individual y a nivel colectivo, porque son temas territoriales. Entonces, lo que nos ha ayudado los textos religiosos, no hablemos de religión, los textos religiosos, y lo que más o menos estos textos nos indican, es a regular esos vínculos sexuales y a lograr cierta cohesión social. Ustedes saben que hay muchos antropólogos también que estudiaron esto y descubrieron que, por eso yo les decía, la moral, al contrario de oprimirnos, de generar una cosa coercitiva en nuestra vida, nos genera al revés, la posibilidad de vivir en armonía y de evolucionar como sociedad. Los antropólogos que se han dedicado a estudiar este tema descubrieron que las sociedades que mayor libertad o mayor libertinaje, ¿no? Porque es la no regla, la inexistencia de la norma en la sexualidad, en 3 o 4 generaciones se extinguían. Sin embargo, las poblaciones que más regulación moral, religiosa, social pusieron en sus vínculos sociales, particularmente dentro de hombres y mujeres, sus vínculos sexuales, regularon la familia, mayor progreso, mayor estabilidad y sobre todo mayor progreso científico y filosófico. Porque de alguna manera, esto es muy interesante estudiarlo desde el punto de vista evolutivo, no darwiniano, pero sí evolutivo y biológico, es que cuanto más podemos regular estas pulsiones, estos instintos bajos, mayor desarrollo de la corteza prefrontal evolutivamente hemos tenido. Como sociedad hemos podido, de alguna manera, instrumentalizar estas pulsiones más básicas ligadas a la reproducción y poder ligarlo y traducirlo a estructuras más avanzadas sociales y culturales. Es muy interesante, Dani, tu pregunta, pero básicamente he podido encontrar eso en mi investigación. Bien, muy buena respuesta. Aquí nos pregunta Ángel Heidel, Romina, ¿qué actitud deberían adoptar los padres frente al atropello de la ESI? ¿Qué opinas? Bueno, es un tema porque muchas veces los padres no pueden tener control sobre qué contenido con qué contenido van a estar en contacto sus hijos. Entonces, lo que yo siempre promuevo es que los padres puedan tomar otro tipo que pueda esta información llegar a la persona y que a su vez esa información posibilite tomar otro tipo de decisiones. Ustedes saben que en estos últimos 5 años, desde el 2020, la educación en casa ha aumentado. Hay cada vez más padres que eligen educar a sus hijos en casa y eso va muy en coherencia con lo que realmente necesitamos biológicamente. Ustedes saben que por eso les digo que hay que ir como despacito analizando, porque por ejemplo, este sistema que se dio en los años 50, donde el padre estaba todo el día afuera trabajando y la madre estaba dentro de la casa cuidando a los niños, tampoco coincide con lo que naturalmente lo haríamos. En toda nuestra historia como especie, hombres y mujeres hemos cooperado a la par en tiempo y forma, cuidando a los hijos y distribuyéndonos las tareas de la casa y de la supervivencia en general de esa familia. Entonces, fíjense cómo todas estas estructuras sociales nos hacen estar muy alejados de lo que realmente necesitamos. Una de las cosas que surgió en estos últimos años es el movimiento de las trad wives, que son estas esposas tradicionales que se quedan en su casa y los maridos se van e intentan replicar como forma de respuesta también frente a tanta manipulación del feminismo radical, de toda esta ideología de género, intentan hacerle frente, replicando este sistema que se daba en los años 50. Pero que si uno se pone a analizar esta estrategia, tampoco coincidía con lo que realmente nos hace estar en coherencia, que es la posibilidad de que el padre y la madre ambos estén involucrados en
la gran mayoría del proceso de la educación de sus hijos, cada uno de manera diferente, el padre enseñándole ciertas cosas, la madre aportándole otras, por supuesto, pero que durante nuestra historia como especie, cuando sobre todo en la época de cazadores y recolectores, siempre hemos tendido, y esto es universal en todas las partes del mundo, a replicar este sistema de organización donde la mujer y el hombre estaban haciendo tareas diferentes, pero los dos involucrados activamente en la educación de sus hijos, muy presentes, cosa que con este sistema educativo no se promueve. ¿Cuántas horas pasan afuera de sus casas estos niños? ¿Cuántas horas de instrucción reciben del sistema educativo versus cuántas horas de instrucción de sus padres? Está Claro. bastante desbalanceada la cosa en la mayoría de los casos. Yo, Romy, tengo entendido que es hasta los 3 años, por ejemplo, es muy importante el rol de la madre y ya a partir de los 3 a 7 del padre que le enseña más o menos como a salir afuera de la cueva, ¿no? A cazar es cuando el niño empieza como a hacer su identidad, de alguna manera. Adquiere un nuevo nivel de independencia. Exactamente, exactamente, Ani, porque, bueno, esa es otra razón social de todo lo que estamos tratando hoy en día, porque estos ideólogos, estos representantes de estos laboratorios sociales, como les nombraba recién uno, la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Tavistock puede ser otro, la UNESCO es un laboratorio social a gran escala sin lugar a dudas, no solo promueven que la familia tradicional se disuelva, porque lo asocian a todo lo que está mal en este mundo, sino particularmente el padre. La figura del padre es la más atacada de todos los roles familiares actualmente. Es asociada a todos los rasgos opresivos, a todos los rasgos psicológicos, sociales, de autoritarismo posible. Entonces tenemos que ir en contra de esta figura del padre, atacarla en todas sus formas posibles, y esa es una de las razones también sociológicas por las cuales tenemos un freno muy importante en la madurez de los niños y los jóvenes y de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el padre cumple una función en la construcción de la verdadera identidad de los niños, no de la que quieren promover en estos programas de educación sexual distorsionada, haciéndoles creer a los niños que su identidad se define por lo sexual. No. La identidad de un ser humano se define por qué cosa le puedo aportar yo de significativo a mi grupo. Y en eso interviene el padre. Claro. Es el rol de protección guía y de mostrar los límites, ¿no? Desde donde los que se puede mover el chico. Exactamente, exactamente, exactamente. Es lo que se promueve, que en su momento estuvo, si somos honestos intelectualmente, podemos decir que hasta hace un siglo atrás se promovía de una manera generalizada esta cosa de la infantilización de la mujer, ¿no? De esto que la mujer estaba a custodia de su marido, de que la mujer no podía heredar, la mujer no podía votar, la mujer no podía administrar sus bienes, siempre se requería del permiso del marido. Eso es algo histórico que lo rastreamos hasta hace 100 años nada más. Bien, eso es una realidad, no lo podemos negar. Ahora, ¿qué sucede? Esto que fue una realidad histórica, hoy en día se pasó al opuesto. Nos pasamos a la otra vertiente. Ningún extremo es positivo. Entonces, hoy lo que tenemos es un proceso de feminización de la psicología colectiva de los pueblos. ¿Qué es esto del no padre, el no límite? Todo es válido. Todo es esta cosa por la empatía, el recurso intelectual de la empatía, el recurso de la manipulación de la empatía, ¿no? Esta cosa de la empatía llevada al extremo, de la tolerancia llevada al extremo, donde la parte masculina, que es el refuerzo del límite, de que si, por ejemplo, ¿no? Alguien cruzaba lo suficientemente un límite, había una represalia física, y eso lo hacían los hombres, obviamente, por una cuestión biológica. Entonces, hoy en día esto ya no se permite más. Esto es un sinónimo de autoritarismo. Esto se tiene que erradicar la violencia, la agresividad. Asocian agresividad con violencia, que no es lo mismo. La agresividad es necesaria para poner límites, para poder delimitar un territorio, para poder ordenar las cosas.
para poder generar una estructuración psíquica en última instancia. Entonces, este proceso de feminización colectiva de los pueblos lo que termina es provocando este proceso de infantilización de hombres y mujeres, que es una de las causas del segundo tema que recién hablábamos, que es de los fenómenos de soledad que tenemos hoy en día, ¿no? Estamos tan solos, cada vez hay menos relaciones estables. Exacto. Claro, sí, yo Claro. veo como una Excel- feminización del varón, ¿no? Eso es lo que veo yo. También. Como una especie de que no Y se animan a conquistar, no se animan a, bueno, a hacer nada. Sí, sí, Fer. todo esto gracias a la propaganda, toda la propaganda de la televisión, los medios de comunicación, internet, películas, cómo han hecho mucho daño en esta cuestión, en esta parte, y tienes razón, cada vez se ve más. Así es. Bueno, Romina, ahí Ángel te pregunta, ¿por qué crees que Sí. las madres no intuyen este plan diabólico? Las madres suelen ser muy intuitivas y, sin embargo, entregan a sus hijos a este plan siniestro. Creo que es muy buena pregunta. Es excelente pregunta porque en última instancia el odio hacia el hombre uno lo puede identificar muy así, está como muy en la superficie y muy fácil, tiene como una estructura lingüística muy burda, ¿no? Uno puede identificar el odio al hombre muy fácilmente. Pero el odio a la mujer no es tan identificable fácilmente, pero es algo muy real. Hicieron con el feminismo extremo que quiere la igualdad, no la igualdad jurídica, no la igualdad de derechos, no quiere esa igualdad del feminismo. El feminismo queer, el feminismo extremista, lo que quiere es que los hombres se comporten igual que las mujeres y que los hombres se comporten igual que los hombres. El feminismo, este feminismo, lo que promueve es un odio hacia la verdadera feminidad. Entonces las mujeres están muy desconectadas de su esencia femenina hoy en día. Y lo digo porque me pasó a mí, caen en la trampa, porque han caído en la trampa de la manipulación y de la ingeniería social, tomando sus experiencias traumáticas, que también tienen que ver con procesos de ingeniería social, caen en la trampa de odiar y de considerar a lo femenino como inferior, ¿no? Las únicas carreras loables y que son dignas de poder catalogarlas como intelectuales y como de mucha inteligencia son las carreras matemáticas, ¿no? Las de las ciencias exactas. Y todo lo relacionado a lo humano, lo relacionado a lo social, eso es inferior porque no se puede medir. Entonces, eso también es inferior, que es una diferencia clarísima entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres están orientados a los objetos y las mujeres a lo humano. Eso es una diferencia desde el nacimiento entre hombres y mujeres. Han logrado con estos procesos de ingeniería social que la mujer odie y menosprecie sus características femeninas. Entonces, la mujer está muy desconectada de sus verdaderas necesidades biológicas. Se empieza a conectar muchas veces a partir de llegar, por ejemplo, a los 35, a los 40 años, que es algo que lo vemos hoy muy como un rasgo psicosocial de nuestra época, cuando ya el nivel de sintomatología mental es tanto, en esa edad particularmente en las mujeres, recién ahí empiezan a preguntarse, por ejemplo, ¿quiero ser madre? Que es una pregunta propiamente femenina. La mujer tiene un condicionante que es el reloj biológico encima, diferente del hombre. Por eso la mujer está mucho más conectada, entre otros motivos, con el instinto materno. Sin embargo, han hecho que la mujer priorice por sobre todas las cosas y sin excepción su carrera, por ejemplo. Es Su lo más profesión, importante claro. para una mujer. Vos habías Y si hecho te- un paralelismo con la serie Envidiosa, que me había gustado mucho Exacto. lo que habías dicho. ¿Lo podés repetir? Exacto, porque la educación que se le da a una mujer hoy en día la hacen elegir su profesión, su vida laboral como principal objetivo de vida y principal Objetivo. fuente de satisfacción, porque le Claro. dicen que por toda esta manipulación, este proceso de ingeniería social, le dicen que la maternidad es sinónimo de esclavitud. Que la maternidad
y el hecho de considerar que existe un instinto materno, que lo existe, las feministas lo niegan, pero existe, considerar que existe el instinto materno es esclavizar a la mujer y es una estrategia de dominación del hombre que siempre ha hecho el hombre para dominarla, porque el hombre siempre ha tenido este impulso natural de dominar a la mujer y de esclavizarla. Cosa que eso quedaría para otro programa, entender por qué históricamente se han dado sociedades más patriarcales, que eso también tiene una explicación biológica e histórica, pero bueno, eso quedaría para otro punto. Entonces, históricamente, la mujer ha sido, sobre todo en el último siglo, los últimos siglo y medio, ha sido víctima de estos procesos de ingeniería social que la han hecho tomar pésimas decisiones en su ámbito sexual y en su vida en general, postergando la maternidad a tal punto que, por ejemplo, cuando ya llegan al punto álgido, al extremo tal de la sintomatología mental, como bien decía Sani, en la serie Envidiosa es como que humoriza con este fenómeno social, que es el de las mujeres que a los 35 años llegan a tal distorsión en su comportamiento, a tal nivel de sufrimiento, que recién ahí dicen, yo quería ser madre y pensé que no. O muchas veces, que eso sería aún peor, yo decía que no quería ser madre y ahora me doy cuenta que quiero ser madre y tal vez ya no puedo ser madre. Claro, no porque claro. no tenga la edad, muchas veces, sino porque también tomé malas decisiones y tomé 15 años anticonceptivos, que hoy en día a usted le parece mucho. Al que por ahí escucha esto y dice, 15 años de anticonceptivo, es muy fácil llegar a 15 años de anticonceptivo si la chica empieza a los 14. A los 29 llega a los 15 años. Claro. Y los riesgos de infertilidad con tantos años de anticoncepción hormonal son altísimos. Entonces estamos muy desconectados. La serie Envidiosa yo creo, está muy bien hecha. Tiene muy buenos actores, está muy bien hecha, y entonces parece graciosa, pero en realidad es la fotografía perfecta del sufrimiento de hombres y mujeres. Y esto que vos decías, Dani, no me quiero olvidar, esto de los hombres femeninos. Un hombre femenino es un hombre inmaduro, es un hombre niño. Es un hombre que busca madres como pareja, no busca pareja, busca una madre, porque no se ha convertido en lo suficientemente hombre. Y otra de las causas que de estos índices de soledad y de alto sufrimiento y en última instancia de estos fenómenos sociológicos es que la revolución sexual no ha liberado a las mujeres de la opresión heteropatriarcal, sino que las ha confundido para tener relaciones sexuales con hombres niños. Antes lo que hacía la sociedad y la religión era decirle a un hombre, vos no vas a tener relaciones sexuales hasta que seas lo suficientemente hombre. Entonces la mujer cuando se casaba con el hombre ya era un hombre, ya está, el marido era un hombre. Denlo por hecho que ya pasó ciertos rituales sociales que lo hicieron ser hombre, obviamente porque eso es una tendencia biológica, psicobiológica. Entonces la sociedad regulaba a través de patrones morales y religiosos para que la mujer cuando acceda a esto de la reproducción y de las relaciones sexuales se encuentre con una pareja a la par, con un hombre. Porque la mujer madura mucho más rápido que el hombre. El hombre requiere muchos más accesorios culturales para poder madurar. Que eso antes estaba dado por la cultura, la religión, hasta incluso las instituciones militares ayudaban a los hombres a convertirse en hombres. No estoy defendiendo muchas cosas, ¿no? Porque ya van a saltar a decir, no solo biologicistas, sino que defiendo, no. Estas estructuras sociales asistían a los seres humanos para lograr cierta coherencia y cierto equilibrio. Cuando vos sacás, como si vos sacaras una alfombra, le estás dejando a la población y a las sociedades sin un piso donde construir la estructura psíquica. Entonces, los hombres niños son
es un fenómeno social, es un fenómeno psicobiológico de nuestra época, pero lamentablemente las mujeres están contribuyendo a que esto se perpetúe, generando un sistema disfrazado de liberación sexual que en última instancia está perpetuando el sufrimiento de las mujeres. Excelente, Wow. excelente las definiciones. Sí. Excelente. Qué Bueno, buen tema, estamos qué buena llegando ya a charla. un punto. No sabemos cómo estás de tiempo, Romina. Seguramente ¿Alguna pregunta más quizás? Una preguntita más. ¿Te parece bien, Romina, si tú nos permites ir a unas publicidades y después regresamos con tus conclusiones finales, no sé, alguna sugerencia o alguna una conclusión, un consejo de parte tuya? Vamos a ir a las publis y después también vamos a hacer unas publis de Romy también. Bueno. Excelente, Exacto. excelente. Hace brillar tu marca en las redes con Daniela Community. Ofrezco estrategias de contenido, análisis de métricas, creación de campañas publicitarias, diseño gráfico y edición de videos. Si querés manejar tus propias redes, unite a mi taller de publicidad. Contactame al 358 60 29 030, 358 60 29 030 o a mi Instagram @DaniComunidad. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza, y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician, como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz. ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida. Anis Martínez, terapeuta holística con enfoque sistémico, psicogenealogía y transgeneracional, tarot evolutivo, astrología kármica y arquetipal, psicosomática clínica y biodecodificación. Consultas al 2234 26 38 53, descuento mencionando este anuncio. Y dicho esto, también recuerden, ya se viene, estamos a punto de entrar en el 2025 y hay una nueva propuesta muy interesante en Santiago de Chile, 26 y 27 de abril, organizado por Alejandra y sus colaboradores para una conferencia por primera vez de 2 días, muy bien organizada, sábado y domingo, para que todos tengamos el tiempo necesario para exponer y no estemos siempre con y este la tipo relatividad. de encuentros lo que hace es prender un cartel luminoso donde diga a los gritos, no estamos solos, que no somos locos como nos hacen creer, que estamos alejados de un rebaño, simplemente que hemos estado dispersos por ahí tratando de llevar el mensaje, y estas son oportunidades excelentes para transformar en sabiduría todo eso, ¿no? Porque es experimentarlo por uno mismo. Todas las personas que a mí me han comentado después de venir a uno de los encuentros de Tierra Plana en particular, pero también otros en general, es que la energía que allí se vive tiene la potencia de cambiar el paradigma y de cambiarle la vida a uno mismo, ¿no? Congreso de Divulgadores. 12 conferencistas. Alejandro Saleta, Ailín Bisi, Roberto Neotolteca, Piero Azzori, Lara Hernández, Guillermo Gud, Iru Landucci, Martín Rodríguez, Jordi Barea, Rosario Cardoso, Fernando Ferreira, Daniel Márquez. Religare Chile busca dar voz a investigadores independientes para fomentar el pensamiento crítico y así tener más herramientas en tu camino de evolución personal para vivir en soberanía. Preventas agotadas. Reserva tu entrada en religarechile.com. Bueno, aquí estamos nuevamente. Esta charla ha sido realmente maravillosa, Romy, una genia realmente, pero nos quedamos con ganas de un poco más. Sabemos que tu tiempo ya está ahí, pero seguramente te vamos a comprometer para alguna otra charla. Y bueno, capaz que ahora vamos a pasar, contanos un poquito si querés lo próximo que estás por hacer y vamos a pasar la publicidad de eso también, el flyer. Bueno, los invito, por supuesto, ahora vamos a estar en
Este flyer es del curso de guerra psicológica, ¿sí? Donde vamos a exponer un poco, vamos a hacer un revisionismo histórico de la manipulación biológica y cómo esto que se conoce como medicina germánica, conocimiento biológico, que es una matemática biológica que se corrobora siempre, este conocimiento es más viejo del que creemos, así que vamos a hacer un revisionismo histórico sobre cómo se ha utilizado el conocimiento de nuestras funciones biológicas para la manipulación, ¿sí? Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para liberarla, ¿no? ¿Cómo podemos entender a partir de nuestros síntomas qué estrategias podemos utilizar para lograr coherencia y no caer en esto de la manipulación? Es decir, nuestra biología, esto lo he descubierto, por eso es una investigación que me apasiona, la manifestación de nuestra biología a nivel individual o a nivel social nos da la muestra y la explicación clarísima del sufrimiento que está atravesando esa persona, esa sociedad y qué necesita realmente, más allá de la manipulación. Por eso es una herramienta clave para la liberación, esto del conocimiento biológico. Y luego, antes en realidad, porque este curso va a ser el 5 de julio, en el Espacio Origen en Recoleta, en Buenos Aires, y en Montevideo, Uruguay, el 28 de junio, sábado 28 de junio, vamos a estar dando el curso de sexualidad sin ideología. Vamos a estar explicando en profundidad, las diferencias entre hombres y mujeres psicobiológicas, cómo llevarlo como herramienta, ¿no? Ese conocimiento biológico para la pareja, para formar una pareja, para sostener una pareja, qué podemos hacer para poder ayudar a nuestros hijos, herramientas claves para entender cómo es que se da ese desarrollo psicobiológicos en hombres y en mujeres, qué programas biológicos son propiamente de las mujeres, cuáles de los hombres, qué hacer para resolverlo, porque obviamente hombres y mujeres vivimos el mundo de manera diferente y resolvemos de manera diferente. Así que básicamente esa es la idea con estos dos cursos. La clave, por supuesto, el factor común es el conocimiento biológico, las leyes que regulan toda nuestra biología, incluido el aspecto psicológico. Así que los espero a todos los que quieran sumarse. Excelente. Vos sabés, Romy, sí, perfecto. Desde el estudio del árbol genealógico también vemos que el tema de, cuando hablábamos de la maternidad, el hecho de que una mujer diga yo decido no tener hijos es una creencia, no es algo que uno elige, porque nosotros tenemos inscrito en nuestra biología para la supervivencia de la especie el hecho de la maternidad. Entonces hay algo que opera a nivel psicológico que hace que esta persona crea que no quiere tener hijos cuando en realidad hay algo más de base. No solamente por ahí la ingeniería social, sino también la misma historia, ¿no? De la persona, de su familia. Totalmente, Anis. Coincido. Es decir, la ingeniería social siempre se toma de eso, de la historia de la persona, por eso es psicopático. Porque vieron que cuando uno escucha, por ejemplo, las entrevistas de los psicópatas, cuando uno analiza, ellos te dicen siempre, es una regla, sin instrucción alguna, o sea, solamente porque tienen esta característica, lo saben, lo hacen instintivamente. Ellos te dicen que cuando entran a un lugar ya saben quién va a ser su víctima. ¿Por qué? Porque leen en su lenguaje no verbal a la persona que tiene alguna situación de, por ejemplo, de indefensión aprendida, o se siente mal consigo misma, tiene poca autoestima. Entonces, el psicópata utiliza eso en contra de la propia víctima. Eso hace la ingeniería social. Siempre toma, Anis, el trauma de la persona, la historia traumática de esa persona en su propia contra. Tal cual. Ujú. Bien. Perfecto. Vamos a repetir en todos los programas de los sábados, vamos a repetir los flyers para que la gente siga tomando contacto para que pueda ir repitiendo la fecha y el lugar donde se van a hacer estas reuniones. Ha sido maravilloso la charla, Romy. ¿Dónde te podemos ha sido encontrar Claro. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, Romina? Psicoclínica Equilibrio. La web es www.psicoclínicaequilibrio y en las redes, en Instagram, en Facebook, que son por ahí las redes que más se utilizan, Psicoclínica Equilibrio. Ahí me pueden encontrar.
Bueno, ahí está, amigos, ya lo Perfecto. escucharon. Bueno, Romina, muchísimas gracias desde ya por tu tiempo, por esta charla tan grandiosa. Siempre es bueno escuchar este tipo de charlas. Amigos, les exhorto a que la busquen y en sus redes sociales y en Psicoclínica Equilibrio. Desde ya, Romina, a nombre de mis compañeros, te agradecemos mucho. Compañeros, algunas palabras para Romina. Te esperamos pronto de Bueno, vuelta. eso, sí. Te vamos a comprometer para otra charla cuando vos puedas, porque hay muchos temas. El tema Nueva Medicina Germánica, que vos conocés bastante, es un tema que mucha gente también quiere entrar en conocimiento sobre eso, así que te vamos a esperar pronto para que charles sobre ese tema. Excelente. Infinitamente La verdad agradecido. que Todo. Muchas sí, gracias a Marcos, muy ustedes. cariño. agradecida. Un Marcos, placer, mandas un placer. gracias. Gracias, Dani. Abrazo para Marco. Muchas gracias Está por muy, todo. muy clara con tu explicación, así que sí, vamos a invitarte nuevamente a otro programa para que sigamos hablando, porque la verdad que es muy, muy interesante todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos Excelente, por su excelente tiempo. charla. Gracias. Un abrazo muy grande a todos. Que andes bien, Romy. Abrazo. Chao. Bueno, no se vayan, amigos. Vamos a decir nuestras conclusiones finales antes de nosotros también irnos. Así que vamos a empezar con Sí. las mujeres. No sé quién quiera empezar. Dani. Bueno, ahí, bueno, lo que dice Silvi, dice lástima que no hubo tiempo para preguntas. Lo que pasa que Romy se tenía que ir, por eso fue medio cortito, Sí. pero la verdad que la vamos a invitar para que siga hablando sobre este tema. Bueno, muy interesante, muy clara, impresionante la manipulación psicológica que nos hacen, que nos han hecho, desde todos los lados posible, ¿viste? Nos clavan así como flechas por todos lados y bueno, hay que tratar como de ir esquivando todas esas cuestiones. Exacto. Así que siempre está bueno aprender. Bueno, creo que eso es lo que yo saqué de este programa. Muy, Yo muy desde mi enriquecedor. lugar, sabiendo también de nueva medicina, leyes biológicas, también entiendo desde qué perspectiva habla ella y la verdad es que a mí nunca me cerró del todo el feminismo extremo, así que muy claro. Ahora me doy cuenta por qué no me cerraba. Así No. que nada, contenta de la información que trajo. Bueno, si me permiten, la idea era hoy hablar también del tema de parejas, de qué estaba pasando. Pero ella creo que hizo una definición muy buena que fue el hombre niño. Y por eso es que a ustedes, chicas, que a veces estaban charlando ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, por ahí viene la mano. O sea, también hubo manipulación en la mente de los hombres para que no se decidan, para que no tomen iniciativa. Yo creo que lo dijo claramente en la definición del hombre niño. Por lo menos lo vi de esa manera. Así que bueno, Claro. ha sido una charla maravillosa para mí. Los terminamos maternando al final. Claro, sí. Ahora, Exacto, yo antes claro. era de ver muchas películas, de ver Netflix, todo eso. Ahora ya entiendo de cómo fue evolucionando a lo que es hoy, lo que es Disney, lo que es Netflix. Se ve alevoso. Cómo fue evolucionando todo este tipo de comportamiento, no solo del hombre, pero también de la mujer, en este tipo de películas, series y programas, no sin mencionar los medios masivos de comunicación. Ahora se entiende perfectamente de qué iba la mano. Así que mi recomendación, dejen de ver Netflix, dejen de ver Disney, dejemos de O apoyar mirarlo con ojo crítico. También. Yo miro, pero le busco siempre estoy buscándole alguna vueltita, el primado negativo, mirá que me quiso decir. Yo lo miro, pero bueno, hay que mirarlo así, sin dejarse manipular, ¿no? Y bueno, sí, esto que hacía del hombre niño, sí, hasta yo, no me acuerdo si lo conté en un programa o si lo conté a ustedes, pero tengo una amiga que el marido tiene un hijo de 22 años, más o menos,
y los amigos de él ni siquiera quieren tener relaciones sexuales, o sea, con nadie. Solamente están con el teléfono o jugando a la PlayStation, viste, lo que sea, pero no quieren saber nada. O sea, imagínate hasta lo que han llegado y creo que han como... De manipulación. Claro. Con esto del feminismo han subido tanto a la mujer para arriba que el hombre directamente es como que pareciera que le tuviese miedo a la mujer. Eso es lo que pasa. Quedó apichonado el hombre. Quedó Bueno, apichonado. una cosita de mi parte, sí, de mi parte una cosita de un pedido de un amigo, un tal Carlitos Capurro que debe andar por ahí en el chat, que fuera del aire le pregunté a Romina por el tema de los pinchazos y por el tema del autismo, y me dijo que sí, que el solo pinchazo, no hacía falta el tema del líquido que tiene el vial, pero el solo pinchazo generaba un trauma que podía generar el autismo. Y potenciado, obviamente, si ese producto que estaba dentro del frasquito era tóxico, como supuestamente es, ¿no? Así que, bueno, no me olvide, Carlitos, de vos, ¿eh? Qué fuerte. Sí, se le pregunto. Estoy de testigo. Bueno, exacto, tengo testigos. Bueno, por hoy ya está, ¿no? Bueno, creo que ya hemos finalizado, así que nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. No olviden darle un like si les gustó, compartir. Exacto. Para que más gente se entere. Y suscribirse. Un abrazo, compañeros. Buenas noches. Saludos al chat. Para todos. Nos vemos. Chao, Exacto. nos vemos. Que anden bien. Chao, chao.